mosquito de dengue aparece, comienza a reproducirse en larvas que crecen en botes, tinas, llantas viejas y macetas o en aguas estancadas que dura así más de 3 días. Saquemos a sus criaderos, unidos toda la colonia, limpiemos nuestro patio, cambiemos el agua de las macetas, tapemos nuestros tanques. En caso de que sospechen dengue, toda la colonia destruyamos al insecto. Si todos entramos en esta batalla, el dengue será exterminado. Bueno, tenemos mensajes. Te escuchamos, Roberto. Ricardo de Vicente López pregunta a qué síntomas hay que prestarle atención para detectar el ACV. Bueno, los síntomas básicamente tienen que ver, depende de la parte del cerebro que esté afectada. Puede ser una parte del cuerpo que se mueva menos, que tenga menos fuerza o que esté totalmente paralizada. Puede ser una parte del cuerpo que tenga menos sensibilidad. Exacto. Por ejemplo, puede ser que uno tenga dificultad para hablar o para comprender las cosas que a uno le dicen. Que son básicamente las 3 o 4 grandes cosas que ocurren. Después puede haber cosas visuales, cosas auditivas, pero es menos frecuente. Otro mensaje. Ana María, ¿dónde se hacen los estudios para saber si uno tiene un aneurisma? Bueno, un aneurisma de aorta abdominal, lo que hay que hacer es, en principio, una simple ecografía abdominal. O sea, eso se hace en cualquier centro de diagnóstico, hace una ecografía abdominal y se ve. Los aneurismas cerebrales ya es más complicado, uno necesita un resonador para poder hacer una angioresonancia y en ese contexto ver si hay algún tipo de alteración. Y recuerden que esto que entre todos estamos aprendiendo no significa que todos tengamos que salir corriendo esta tarde a hacernos una ecografía abdominal para detectar si efectivamente existe o no un aneurisma abdominal. Lo que sí es importante es tener esto en cuenta para identificar algún que otro síntoma y básicamente para ir al médico y recordarle al médico que nosotros sí tenemos antecedentes de que esto puede ser un factor de riesgo, que necesitamos controlarnos. Déjame que te diga específicamente en eso. Las personas mayores a 50 años con antecedentes de aneurisma de aorta abdominal en la familia deberían hacerse un eco abdominal. Las personas mayores a 65 años podrían hacerse también un eco abdominal. Ahí ya restringimos bastante la población. Obviamente. Otra consulta. Bueno, Miguel de Villalugano preguntaba, ¿podrían explicar algo más del aneurisma abdominal? Causa, síntomas. Bueno, habitualmente no da síntomas. Cuando se rompe puede dar síntomas de mucho dolor abdominal. Hay que tener la suerte que se rompa en 2 tiempos, o sea, que se rompa, se fisure y que lleguemos a tiempo a que nos traten, porque muchas veces la ruptura termina siendo letal. Por eso es importante la prevención y el diagnóstico precoz. Recordemos que estamos hablando de una aorta, con lo cual la ruptura de un aneurisma caño maestro, es o sea, un derrame, o sea, uno se, me imagino ¿viste cuando estás en el barrio? En 2 segundos. ¿Viste en el barrio que se rompe el caño maestro y se queda todo el barrio sin agua? Bueno, es el caño maestro, o sea, enseguida... Bueno, hay una vida, claramente, después de tener un accidente cerebrovascular, si pudimos identificar los síntomas, si pudimos ser tratados a tiempo, y para eso hemos invitado a Romina Kent, que es terapista ocupacional, y se dedica a trabajar con este tipo de pacientes que han sufrido este tipo de eventos y que tienen que recuperar su vida. ¿Cómo te va, Romina? Bien. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ¿con qué escenario te encontrás vos para iniciar el trabajo? Bueno, en realidad cuando llega un paciente después de haber sufrido un ACV, se trabaja en muchos aspectos, ¿sí? Tengamos en cuenta que lo primero que se ve afectado es su rutina diaria, con lo cual es un paciente que antes se cepillaba los dientes solo y tal vez ahora no, por déficit cognitivo, físico, ¿sí? Entonces se empieza a trabajar desde ahí. Una vez que se van superando este tipo de actividades, se van complejizando hasta que se llega al final del tratamiento de rehabilitación integral, que puede ser la vuelta al trabajo. ¿Sí? Esto también es un proceso que tiene, bueno, distintas etapas, con lo cual primero hay que evaluar al paciente con qué déficit va a quedar, cognitivos, físicos. ¿Por qué? Porque el trabajo tiene una demanda muy significativa en lo que son las funciones cognitivas y motoras, ¿sí? Para desempeñar un trabajo necesitamos que nuestras funciones, memoria, atención, planificación, funciones ejecutivas estén lo más indemne posibles. Entonces evaluamos al paciente, hacemos una historia ocupacional que llamamos, que es básicamente hacer una recopilación de todo lo que fue la vida laboral del paciente antes del ACV, ¿no? ¿Qué le gustaba? Si estudió, si no estudió, cuáles eran sus intereses, qué trabajos desempeñó, cómo los desempeñó, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos estos datos nos van a servir
para orientar el camino en una nueva búsqueda. O reubicar inclusive, ¿no? Porque por ahí se encuentran déficit en los que no puede desempeñar la función que desempeñaba hasta ese momento, pero sí puede hacer otras actividades. Sí, se puede recalificar o hay pacientes que logran una recuperación casi al 100%, pueden volver a su lugar de trabajo, a su trabajo anterior. Con una pequeña readaptación o reentrenamiento de lo que son los hábitos laborales. Claro. Hay pacientes que no, que tienen un déficit un poco más grande, entonces lo que se hace es, bueno, o recalificar o capacitar en otras instancias, y en base a eso se hace la búsqueda laboral. Esto genera, obviamente, imagino yo, mucha angustia por parte del paciente, ¿no? Es su gran dilema, más allá de la salud, que ya pasó esa etapa, ya superó el momento de mayor gravedad, se enfrenta a la vida de vuelta, ¿no? Y seguramente se trata de un hombre o una mujer, que son sostenes de familia, en fin, mucho trabajo y mucha cuestión emocional en juego que debe complicar el trabajo en un punto, ¿no? Sí, seguro, porque también, esto que vos decís, cambian los roles, ¿no es cierto? Sostén de familia, padre de familia, ahora pasa a ser la persona que necesita la ayuda del resto, con los amigos, con su ambiente laboral. Hay muchos pacientes que cuesta mucho la reinserción por estas cosas que vos mencionás, ¿sí? Que, bueno, ¿cómo me van a ver ahora así? Que no puedo hablar bien, que no me puedo mover bien. Sí, hay muchas... se elige aquellos familiares, amigos específicamente que puedan acompañar al paciente en este proceso, porque no todo el mundo está abierto a acompañar a alguien y a tener la paciencia suficiente para esperar a este paciente a que llegue a su reinserción total, e inclusive el propio paciente tiene o siente un cierto rechazo por determinadas personas que hasta ese momento eran súper unidas con él, porque sí, ¿cómo me va a ver así? Exacto, por esto que vos estabas transmitiendo, ¿no? ¿Esto es habitual que suceda? Sí, esto es muy habitual. De hecho, yo y con el equipo que trabajo, trabajamos mucho con la familia, ¿sí? Porque la familia también es un recurso que ayuda a que nuestras terapias continúen en la casa, ¿sí? O sea, la familia, los amigos más allegados, siempre preguntamos eso. Generalmente cuando vienen a evaluarse, siempre pedimos que venga algún familiar para que también pueda, bueno, además de corroborar la información que nos dan, ver con qué recursos vamos a contar fuera de la rehabilitación, porque también hay que tener en cuenta que es poco el tiempo que uno está con el paciente, sí, que el paciente después vuelve a su casa y tiene toda una vida en su casa. Sí, y necesita de toda una red que ayuda y que aporte a esta recuperación. Claro, ¿no? Entonces muchas veces trabajamos con los familiares enseñándoles, dándoles pautas, indicaciones, si lo tienen que ayudar, si lo tienen que asistir, si no, si sí, cómo, ¿sí? Perfecto. Para que lograr la mayor independencia posible del paciente. ¿Esto en general se hace en todos los pacientes? O sea, ¿la gente sabe que esto es importante, este proceso de recuperación más allá del kinesiológico es fundamental? Sí. Realmente yo considero que sí. No, porque hay veces que no se tiene y no se cuenta con la información de que esto es clave y que hay recursos para hacerlo. ¿Vos te referís a la terapia ocupacional? Claro, a eso me refiero, a eso me refiero, ¿no? Sí. En realidad ahora se está conociendo más nuestro trabajo, ¿sí? Realmente, tal vez hace muchos años atrás, no. Realmente tal vez era un equipo de psicólogos, kinesiólogos, a eso me refería. Y es una pata más que es bueno saber de qué se trata y aparte es específica para acompañar en un proceso determinado. Gracias, Romina. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero vamos a mostrarles antes unos spots que estuvimos haciendo durante todo este tiempo para concientizar a toda la población acerca de la donación de órganos. Pero lo interesante de esto es que quienes nos lo cuentan son aquellos que recibieron en algún momento de su vida un órgano. Mi nombre es Alberto Caraglanián, fui trasplantado en el año 2001 de hígado en la Fundación Favaloro. Una persona donante a quien no conocí me devolvió la vida. Doná tus órganos porque donar órganos es dar vida. ¿Sabías que existen 4 tipos de ACV? 2 causados por oclusiones y 2 por sangrado o hemorragias. La trombosis y el embolismo cerebral son los más comunes. Ocurren en un 70-80% de todos los ACV. Estos son causados por coágulos o partículas que ocluyen una arteria. La hemorragia cerebral
subaracnoidea es causada por la ruptura de vasos sanguíneos.